Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero partir por agradecer la gentil invitación de María José Fernández y de todo el equipo organizador a esta 40ª edición del Congreso Ibérico de Astrología. Para mí es un gran honor volver a estar por tercera vez en este evento que me honra otra vez, ¿no? Y que respaldan mi trabajo de esta forma, así es que no puedo menos que expresar mi gratitud por poder volver a compartir con ustedes una vez más. Y dicho aquello, no me demoro más y vamos con la presentación del día de hoy, que es un tema que me ha interesado desde hace bastante tiempo, debido a que siempre surge de forma recurrente la pregunta por las eras zodiacales, ¿no? Y particularmente por la era de Acuario. Ya saben todos que soy Pablo Janiszewski, astrólogo tradicional, especialista en métodos de la época helenística, medieval y renacentista. Y desde esa misma óptica clásica o tradicional vamos a enfocar el tema de las eras zodiacales y particularmente la era de Acuario. La pregunta por la era de Acuario es recurrente. Surge en clases, en conversaciones informales, muchas veces también en publicaciones de internet y en libros que han publicado diversas editoriales. Y cabe aclarar entonces en esta ponencia qué es realmente la era de Acuario, qué son y cómo se producen las eras zodiacales. Al final vamos a comparar todo aquello con los ciclos tradicionales del tiempo en astrología mundana, la astrología de los grandes ciclos globales, y de paso entonces a clarificar muchos errores conceptuales que se han ido dando en el tiempo, porque es habitual que mucha gente tienda a perpetuar la idea de que estamos de lleno en la era de Acuario y cabría cuestionar esto desde el punto de vista de la mecánica celeste y de los fundamentos por los cuales operan estos grandes ciclos de tiempo en astrología. Vamos entonces con eso. Primero que nada, ¿de dónde surge el tema de la era de Acuario en nuestro periodo contemporáneo? La verdad es que esto es muy antiguo. La era de Acuario es un tópico que se ha ido reproduciendo desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿m? Pero que al día de hoy ha ido adquiriendo muchísima más relevancia y más presencia en la cultura popular en lo que respecta a nuestro arte sagrado. Bien, la era de Acuario entonces es uno de los lugares comunes más recurrentes en el imaginario colectivo de la astrología. Si bien hace ya más de un siglo que se observa una persistente recursividad al respecto de este tópico, no fue sino hasta la publicación del famoso libro de la escritora y poetisa norteamericana Mary Ferguson en 1980 que el tema se convirtió en algo masivo y extendido dentro de la cultura popular. La obra, titulada La conspiración de Acuario, vendió más de 1 millón de copias y fue traducido a una decena de idiomas, convirtiéndose en uno de los best-sellers más importantes de la década de los 80. Estamos viendo en la fotografía una copia de la quinta edición de este libro en español. Existen más ediciones posteriores a esta. En este libro, Marilyn Ferguson, que no era astróloga realmente, popularizó y difundió la idea de que estábamos ya entrando en la era de Acuario en el año 80 y que venían una serie de transformaciones muy profundas a nivel personal y social que implicaban una era realmente maravillosa, luminosa, de cambios que iban a permitir una mayor fraternidad, una humanidad más intercomunicada, donde se iban a cruzar muchas barreras y vencer muchos prejuicios, y donde íbamos a tener un mundo mejor, mucho mejor de lo que había sido hasta entonces. Lo cierto es que mirando hacia atrás, 45 años al pasado, resulta bastante ingenua esta perspectiva respecto a la era de Acuario, toda vez que el signo de Acuario en sí mismo tiene poco y nada que ver con toda esta parafernalia luminosa de arcoíris buenista que se pretendía en este libro.
Distintos autores a lo largo del siglo XX propusieron distintas fechas de arranque, distintos años de inicio para la era de Acuario. Muchos la vincularon al gran stellium que se dio con los siete planetas tradicionales, todos en conjunción estrecha dentro de este signo en 1962. Otros, de manera más o menos arbitraria y poco conectada con el quehacer astrológico, situaron el inicio simplemente allá por los años 80, u otros dijeron con el cambio de siglo a partir del 2000. ¿M? Otros incluso aventuraron el 2012, vinculándolo con el ciclo de los quines, ¿no? Mayas, que no guarda ninguna relación evidentemente con nuestra astrología occidental. Pero la cuestión es que para entender realmente cómo operan las eras zodiacales y si realmente estamos o no en la era de Acuario, tenemos que remitirnos a algunos factores fundamentales respecto a la mecánica celeste. Así es que vamos a hacer primero una pasada por los movimientos del eje terrestre que producen las eras zodiacales y luego ya avanzaremos al tema de fondo. Primero que nada, recordemos, como probablemente aquí todos sabemos, que el eje de la Tierra está inclinado en 23 grados y 27 minutos de arco con respecto al plano orbital de la Tierra, que corresponde a lo que llamamos observacionalmente eclíptica. Nosotros observamos la eclíptica desde el punto de vista geocéntrico como la ruta aparente del Sol alrededor de la Tierra, como si fuésemos nosotros el centro, ¿verdad? En un periodo anual de 365 días y un resto. Esa eclíptica es, como decíamos, el plano de la órbita terrestre alrededor del Sol. Y el eje de la Tierra con respecto a ese plano orbital entonces está inclinado, como ya hemos dicho, en 23 grados 27 minutos de arco. Aquí esta ilustración lo aproxima a 23,4 grados. Esa oblicuidad de la eclíptica es la que va a producir, como ya entenderemos, el fenómeno de las eras zodiacales. ¿Por qué? Bueno, porque la Tierra tiene cuatro movimientos, no solo dos. Todos conocemos el periodo de rotación de la Tierra, ¿verdad? De 24 horas, y el periodo de traslación de un año completo, un año solar. Pero aparte de rotación y traslación, existen otros dos movimientos menos conocidos. Uno de ellos es la precesión de los equinoccios, que es este bamboleo, este giro del eje terrestre a lo largo de su misma oblicuidad. Se mantiene esa inclinación del eje de 23 grados, 27 minutos de arco, pero como podemos ver en esta ilustración, ese eje gira arriba y abajo, tal cual como lo hace una peonza o un trompo cuando lo lanzamos contra el suelo y vemos que hace justamente ese mismo ciclo de rotación que produce que el polo celeste, los polos celestes norte y sur, se vayan desplazando de posición con respecto al fondo de las estrellas fijas y constelaciones. Pero así como se mueve ese eje y el polo celeste, norte y sur, también lo hace el punto vernal, es decir, el grado cero de Aries tropical, contra el mismo fondo de las estrellas fijas, como si el ecuador celeste, el ecuador de la Tierra proyectado en la esfera del cielo, se moviese como un hula hula cuando lo dejamos caer después de haberlo hecho girar en la cintura. Entonces, aquí podemos ver cómo va cambiando el polo norte celeste, que actualmente apunta a la estrella polar, a Polaris, y en un ciclo que ya veremos cuánto dura, va a cambiar, ¿no? Y va a pasar por la estrella Vega y volverá a la estrella Tuban en algún momento. Ya estuvo allá y tiene que volver. Ese giro completo es muy largo, pero ya lo abordaremos con cifras. Aquí estamos viendo una animación GIF de la Tierra con la proyección del eje en el movimiento de precesión de los equinoccios, la precesión del eje terrestre en este caso, observada desde la altura del Ártico, desde el Polo Norte. Este movimiento, insisto, es lentísimo, pero muy relevante para el tema que nos toca abordar hoy día. Aparte del movimiento de precesión, existe un
cuarto movimiento terrestre, que es el de nutación. La nutación es este movimiento sinusoidal que estamos observando aquí arriba, donde estoy apuntando con el cursor, que hace que además del giro de la precesión de todo el eje de la Tierra, se produzca este bamboleo que es causado por el tirón gravitacional de la Luna. Así como la Tierra ejerce fuerza gravitatoria sobre la Luna también lo hace sobre nosotros, aunque en menor medida por su menor masa. Sin embargo, ese tirón gravitacional genera esta vibración con un movimiento sinusoidal que complejiza la rotación del eje terrestre por precesión. Y entonces la nutación hace que el eje se desvíe ligeramente de esos 23,4 grados de inclinación. Ahora, ¿cuánto se desvía? Es muy, muy poco. Son simplemente 9 segundos de arco, muy poquito, pero lo suficiente como para que la medición del tiempo que le tarda al eje en completar un giro completo de 360 grados, bueno, tenga que incorporar esa notación porque lo vuelve un poquito más breve, un poquito más acelerado, diríamos más rápido, de lo que se calcula sin incorporar la notación a la fórmula. Con estos cuatro movimientos, pero particularmente con la precesión, podemos empezar ahora sí a entender de qué se tratan las eras zodiacales y luego, entendiendo aquello, calcular si realmente estamos o no en la era de Acuario. Entonces, las eras zodiacales, también llamadas eras astrológicas, se han vuelto extremadamente populares en años recientes y son el resultado directo de la precesión de los equinoccios, que es lo que estamos viendo en esa rotación del eje, que recuerdo nuevamente también implica una rotación equivalente del ecuador de la Tierra y por lo tanto de su proyección celestial, que es el ecuador celeste. Debido al desplazamiento del punto vernal, es decir, del grado cero de Aries, el comienzo del zodíaco, contra el fondo de las estrellas fijas y constelaciones, el grado cero de ese signo de Aries va quedando ubicado dentro de las distintas constelaciones zodiacales que llevan el mismo nombre que los signos, aunque son entidades completamente independientes de estos. ¿Ok? Esto es muy importante. Las constelaciones zodiacales, que son agrupaciones arbitrarias y bastante irregulares en tamaño, en longitud zodiacal, ¿no? De estrellas que podemos observar por las noches, no son lo mismo, digo, esas constelaciones que los signos zodiacales que llevan su mismo nombre. Son cosas completamente independientes, separadas. Tenemos que diferenciarlas para entender este tema. Vamos a ver alguna ilustración donde se muestra esta diferencia, pero por ahora mantengamos en la mente que constelaciones zodiacales no son lo mismo que signos zodiacales, aunque tengan los mismos nombres. De tal modo, existirá una constelación de Aries y un signo de Aries. Existirá una constelación de Tauro y un signo de Tauro. Una constelación de Géminis y un signo de Géminis, y así sucesivamente. Son cosas independientes y diversas. Ahora, para entender por qué ocurre este desplazamiento del punto vernal y por qué decimos que no son lo mismo las constelaciones que los signos, necesitamos saber que existen tres zodíacos diferentes. Tres, y no solo uno, como muchas veces se piensa. A saber, primero, el zodíaco tropical, que es regular, es decir, está compuesto por 12 signos de 30 grados de longitud de arco cada uno y agrego también 16 grados de ancho, ¿m? O de alto podríamos decir. Y está anclado este zodíaco tropical a los puntos equinocciales y solsticiales, es decir, esta cruz cardinal en el cielo en donde ocurren o se inician las cuatro estaciones. Los equinoccios para primavera y otoño, los solsticios para verano e invierno. Cuando el Sol pasa por cualquiera de estos cuatro puntos que están a 90 grados de distancia formando una cruz entre sí, cuando el Sol se pone en ese punto,
comienza una de las cuatro estaciones. Y este zodíaco tropical entonces tiene el grado cero de los cuatro signos cardinales anclado fijo en esos puntos de equinoccios y solsticios. Es decir, los signos de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio en su grado cero están anclados, están, podríamos decir, estacados a esos puntos donde el Sol se posiciona cuando comienzan las cuatro estaciones. Eso es el zodíaco tropical, que es el que usamos habitualmente en astrología occidental, tanto la tradicional como la moderna. Luego tenemos el zodíaco sideral, que también es regular, es decir, también está compuesto por 12 signos de 30 grados de arco cada uno y 16 grados de ancho. Son rectángulos también, ¿no? Perfectos, por eso regulares. Pero el zodiaco sideral no está anclado, como el tropical, a los equinoccios y solsticios. Por el contrario, aparece fijo con respecto a determinadas estrellas dentro del cinturón de las constelaciones zodiacales. Lo típico es que aparezca relacionado con alguna estrella relevante como Spica, por ejemplo, de la constelación de Virgo, o con la estrella Aldebarán de la constelación de Tauro. A veces también con la primera estrella de Aries o con la estrella Alfa también de Aries, ¿no? La más brillante. Depende, porque realmente, si existe un solo zodíaco tropical, no existe un solo zodíaco sideral. Va a depender de distintas versiones y distintos astrólogos según cómo se produce ese anclaje. Entonces tenemos una gran variabilidad para fijarlo. Hay muchas versiones del zodíaco sideral y los astrólogos sideralistas no se ponen de acuerdo respecto a cuál debe ser la estrella, cuál debe ser el grado zodiacal al que fijar entonces este tipo de zodíaco, que es regular, pero está desplazado en otro lugar con respecto al zodíaco tropical que usamos en Occidente. El zodíaco sideral lo utilizan principalmente los practicantes de astrología védica en la India, ¿no? La Jyotisha Shastra, pero también existen algunos astrólogos sideralistas en Occidente. Son minoría, pero los hay. Y finalmente tenemos un tercer zodíaco, conocido como zodíaco constelacional, ¿no? Que es irregular, es decir, no tiene estos rectángulos de 30 grados por 16 grados. Está conformado en realidad por las constelaciones zodiacales propiamente tales, por estos grupos de estrellas que son muy variopintos en forma y tamaño. Y por lo tanto, el zodíaco constelacional no está formado por signos como los dos anteriores, está formado por constelaciones. ¿Se entiende ahora la diferencia, no? El zodíaco tropical se va separando de los zodíacos sideral y constelacional a un ritmo de aproximadamente un grado eclíptico cada 72 años terrestres por la precesión de los equinoccios. Si los equinoccios se van desplazando, si el punto vernal o grado cero tropical se desplaza con respecto al fondo de las estrellas fijas, y si el zodíaco sideral está anclado a algunas de esas estrellas fijas, esto implica necesariamente que el movimiento de lento giro circular del eje de la Tierra y del ecuador celeste va a generar un movimiento de ese punto vernal con respecto a las estrellas del fondo. Y entonces el zodíaco tropical poco a poco se va separando durante la mitad de un ciclo con respecto al zodíaco sideral y al zodíaco constelacional, y en la otra mitad del ciclo empieza a unirse, a juntarse nuevamente con los mismos zodíacos sideral y constelacional. Y estos tres zodíacos entonces vuelven a estar en la misma posición relativa, y sobre todo el zodíaco tropical y el zodíaco sideral vuelven a coincidir exactamente solamente una vez en todo este largo ciclo de la precesión de los equinoccios. La inmensa mayoría del tiempo no coinciden. La mitad del ciclo se van separando entre sí los signos tropicales y zodiacales y en la otra mitad se van juntando nuevamente hasta volver a coincidir para iniciar un nuevo ciclo de eras zodiacales.
En esta ilustración podemos ver la diferencia entre los tres zodíacos mencionados. Fijémonos que al centro de todo está la cruz cardinal. Vemos que están indicados en inglés el equinoccio de primavera, luego vemos el solsticio, aquí arriba está, ¿no? Perdón, aquí abajo, de verano digo, luego el equinoccio de otoño y arriba sí el solsticio de invierno y se vuelve a repetir otra vez el ciclo estacional con el equinoccio de primavera. Estos cuatro puntos dentro de la eclíptica, del camino aparente del Sol alrededor de la Tierra en un año, bueno, marcan el inicio, como decíamos, de los cuatro signos cardinales de nuestro zodíaco tropical. Así, vemos que el inicio de Aries, donde estoy marcando con mi cursor, coincide con el equinoccio de primavera. El inicio de Cáncer, siempre tropical, con el solsticio de verano. El inicio de Libra, con el equinoccio de otoño. Y finalmente, el grado cero o inicio de Capricornio con el solsticio de invierno. Todo esto para el hemisferio norte, el hemisferio boreal. Hay que acordarse que en el hemisferio austral o sur hay que invertir las estaciones, ¿no? Acá el verano es el invierno del norte o el otoño es la primavera del norte. Pero siguen siendo los mismos puntos celestes y eso no varía. El ancla vista desde el sur es la misma ancla estelar o celestial más bien, que vemos en el hemisferio norte. Aquí tenemos entonces los 12 signos tropicales perfectamente regulares, todos de 30 grados de longitud de arco. En el segundo cinturón vemos lo que viene a ser el zodíaco sideral, también regular, con 12 signos de 30 grados de longitud cada uno, pero como podemos observar, no coinciden sus posiciones con respecto al nuestro zodíaco tropical. Así, donde está Aries, por ejemplo, vemos a Piscis, pero no exactamente, está corrido. Donde está Tauro tenemos a Aries sideral. Donde está el Géminis tropical tenemos a Tauro sideral. Y este desplazamiento es lo que va a producir las famosas eras zodiacales. En la medida en que el punto vernal, cero de Aries tropical, va marcando un cierto grado dentro de algunos de los signos del zodiaco sideral. En este caso, vemos que el punto vernal o cero de Aries tropical apunta hacia un grado, ¿no?, dentro de Piscis. Esto es muy importante en Piscis. Y lo que estamos viendo acá es la posición respectiva de los dos zodíacos al presente, año 2025. Por fuera vemos las constelaciones zodiacales. Pertenecen al tercer zodíaco, el zodíaco constelacional. Y vemos que no son regulares, no constan de estos rectángulos de 30 grados de largo por 16 de ancho, y si bien están más o menos cerca de los signos siderales con los que comparten el nombre, no coinciden. Podemos ver, por ejemplo, que Virgo es bastante grande y se sale del signo de Virgo. O podemos ver que Cáncer es muy estrecho como constelación con respecto a lo que es el signo de Cáncer, y así sucesivamente. Ahora, todo el ciclo completo, para que vuelvan a coincidir los zodíacos sideral y tropical, se llama año platónico. El movimiento de precesión del eje terrestre fue observado y calculado en la antigüedad por el astrónomo y matemático griego Hiparco de Nicea, que es quien estamos viendo en la ilustración, allá por el año 147 a.C. Su cálculo fue tremendamente preciso, no muy alejado del cálculo establecido actualmente por el moderno instrumental astronómico, lo cual es bien sorprendente, porque se equivocó por muy poco. Un giro completo de precesión del eje terrestre toma 25.920 años. Las fuentes antiguas situaban esto, las actuales no, lo calculan en 25.776 años. Esto porque los cálculos contemporáneos añadieron el movimiento de nutación que no se conocía en la antigüedad.
este cuarto movimiento que ya revisamos. Y al hacer eso, entonces se acelera un poquito el movimiento y queda entonces en 25.776. Este giro completo es lo que se conoce como el gran año platónico. El movimiento de precesión del eje también hace que se mueva el ecuador en la misma medida respecto al plano de la eclíptica, lo que genera las 12 eras zodiacales con una duración de 2160 años cada uno en el cálculo clásico. 2160 por 12 igual 25.920 años. Si tomamos el cálculo contemporáneo, entonces cada era dura un poco menos, serían 12 eras de 2148 años cada una, 12 por 2148 igual 25.776 años. Ahí está. Eso es el ciclo completo o año platónico. Acá tenemos otra ilustración donde podemos ver comparativamente cómo se traslapa cualquiera de los dos zodíacos regulares, sea el sideral o el tropical, ¿no? Con respecto al zodíaco constelacional. Y podemos ver que efectivamente las constelaciones son muy irregulares en tamaño. Vemos como Virgo es muy grande y abarca mucho más que la capacidad para ser contenida dentro de los 30 grados que tiene la longitud eclíptica de ese signo, llamado también Virgo. O vemos que el caso de Cáncer es una constelación bastante pequeña, bastante más estrecha, y cabe de sobra dentro del signo de Cáncer. Pero por la misma precesión, algunas estrellas de Leo ya están dentro de Cáncer, ¿no? O vemos que hay estrellas de Piscis aquí abajo que ya están dentro de Acuario. Bueno, Piscis tiene también una amplitud que excede la capacidad para hacer contenido dentro de un signo de 30 grados de longitud. Así es que aquí hay un asunto relevante. Cuando queremos calcular las eras zodiacales, no es muy razonable, no es muy sensato utilizar las estrellas y las constelaciones para ello, porque no son regulares y las eras zodiacales sí lo son. Por lo tanto, las eras zodiacales van a derivar no de la relación entre signos y constelaciones, sino de la relación entre signos tropicales versus signos siderales. Ahí está entonces la forma de poder calcular o mensurar la duración de las eras y en qué era efectivamente estamos, dependiendo obviamente de la diferencia de grados que existe entre el grado cero de Aries tropical o punto vernal que el grado cero de Aries sideral. Entonces, la diferencia entre lo tropical y lo sideral. No se establece el desplazamiento de la precesión de los equinoccios y la producción de las 12 eras zodiacales. La astrología occidental o tropical utiliza un zodíaco anclado a las estaciones del año, como lo hemos dicho, y fija el punto de Aries, el cero de Aries, en el equinoccio de primavera. La astrología védica, que es sideral, se basa en la posición real de algunas estrellas fijas importantes para anclar su zodíaco, y como todas las estrellas se desplazan lentamente por el movimiento de precesión, su zodíaco se desplaza según el avance del año platónico de 25.920 años. En esta otra ilustración vemos lo mismo. Nuevamente tenemos que el grado cero de Aries tropical, punto vernal del equinoccio de primavera boreal, apunta a un grado determinado dentro del signo sideral de Piscis. Esto es la foto al día de hoy. Esa diferencia entre el cero del Aries tropical y el cero de Aries sideral es permanentemente medido por los astrólogos y se llama Ayanamsa. ¿Qué es esto? Ayanamsa es un término sánscrito proveniente de la astrología védica que designa la diferencia de longitud eclíptica entre el zodíaco tropical, utilizado en la astrología occidental, y el zodíaco sideral, utilizado en la astrología védica. Esta diferencia se debe a la precesión de los equinoccios, un movimiento gradual en la orientación del eje de la Tierra, como lo hemos visto. En otras palabras,
el Ayanamsa es una corrección que se aplica para medir la distancia entre el punto vernal, cero de Aries tropical, y el cero de Aries sideral. Yo creo que en este punto, ya lo he repetido varias veces, ¿no? A propósito, para que vaya quedando, ya se entiende de qué estamos hablando. Yo sé que a veces puede ser un poco confuso, un poco enredoso, pero por lo mismo he ido repitiendo y repitiendo la misma idea para que nadie quede con dudas al respecto. Entonces, de la longitud en grados, minutos y segundos de arco de la Yanamsa, ¿no? Podemos derivar en qué posición se encuentra nuestro punto vernal o cero de Aries tropical con respecto a los grados del zodíaco sideral. Y dependiendo de en qué signo sideral cae ese punto vernal tropical, podemos entonces deducir en qué era zodiacal nos encontramos. Haciendo esto, obtenemos este valor. El Ayanamsa actual es de 25 grados 05 minutos de arco. Esto de acuerdo a un Ayanamsa, que es el que utilizo yo en general, que es el de Fagan Bradley. Un Ayanamsa calculado por los astrólogos occidentales Fagan y Bradley, que determinó esa distancia, ¿no? Para la fecha que nos corresponde al día de hoy, en año 2025, en julio de 2025. Fijémonos que aquí están los tres zodíacos juntos. En ese color mostaza, adentro, el zodíaco tropical. En este tono violeta, al medio, el zodíaco sideral. Y por fuera, una representación esquematizada, ¿no? Abstracta del zodíaco constelacional. Notemos que el zodíaco constelacional alrededor en verde tiene 13 signos. Hay un decimotercer signo acá donde estoy apuntando con el cursor, espero que se vea, que es este de acá que parece una U, ¿m? Con el sombrero de la ñ encima. Representa a la constelación de Ofiuco, que no existe signo de Ofiuco, constelación de Ofiuco, ¿no? Que está dentro del cinturón zodiacal. Cuando se habla la tontería de que deberían haber 13 signos porque está Ofiuco, es no entender nada de astronomía. Ofiuco es una constelación, pertenece al zodíaco constelacional. En ningún caso es un signo. No existe tal cosa como un signo de Ofiuco en ningún zodíaco, ni en el sideral ni en el tropical. Sí, en las constelaciones, en el zodíaco constelacional. Hecha esa aclaración aparte, recordemos entonces esto. De acuerdo a la Yanamsa de Fagan Bradley, son 25 grados y 5 minutos de arco la diferencia que existe entre zodíaco tropical y sideral. Miremos acá, por ejemplo, nuestro punto vernal. Aquí lo estoy marcando con el cursor, abajo, ¿no? A las 6 horas. Ese punto va a dar a uno de los grados del signo de Piscis, no al signo de Acuario. Y por lo tanto, esto que es la fotografía de junio digo, de 2025, nos está indicando que el punto vernal está dentro del signo sideral de Piscis. En consecuencia, estamos todavía en la era de Piscis. Y faltan casi 5 grados más de precesión de los equinoccios para que pasemos a la era de Acuario. Quienes se han adelantado festejando antes de que llegue el momento, bueno, como veremos en unos momentos más, lo hacen con gran premura, porque falta bastante. Esos casi 5 grados avanzan lentísimo, porque tenemos un ciclo de año platónico de casi 26.000 años. Por lo tanto, imaginémonos, ¿no? Si sabemos que se avanza tan lento, ¿no? Imaginémonos entonces que si es 1 grado zodiacal cada 72 años terrestres, bueno, falta bastante, falta bastante. Decíamos hace un momento que existen varios Ayanamsas porque los astrólogos sideralistas no se ponen de acuerdo respecto a dónde anclar
este zodíaco sideral. Aquí vemos algunos ejemplos. Tenemos el Ayanamsa sasánida, que corresponde al antiguo Ayanamsa que usaban los sideralistas en la astrología persa al principio de la Edad Media, que actualmente, a nuestra fecha, junio de 2025, tiene 20 grados y 20 segundos de arco. Hay otros, como por ejemplo el que había calculado Hiparco en su momento. Esa diferencia, a nuestra fecha, corresponde a 20 grados 36 minutos de arco. El de Siri Yuktesbar, 22 grados 49 minutos. Y así, ¿no? Pero aquí hay uno muy importante, que es el de Lahiri, 24 grados 12 minutos de arco. ¿Por qué es tan importante el de Lahiri? Porque este es el Ayanamsa oficial y el más empleado en la astrología védica de la India. De hecho, el gobierno de la India utiliza formalmente este Ayanamsa con fines de calendarización para establecer dentro del calendario hindú, ¿no?, cuáles son las fechas, tanto religiosas como civiles, cuándo caen esas fechas dentro del año. Y el Ayanamsa de la Jiri entonces cumple esa función, también, digamos, administrativa o política. Pero, por lo mismo, siendo la Yanamsa más validado, ¿no?, el más respaldado dentro de la sociedad india, en la astrología hindú es también el que se utiliza por defecto. No es el único, pero es el más común. Ahí veíamos recién el ejemplo del de Yuktesvar, ¿no? Hay otros. Y aquí tenemos abajo el que utilizo yo, que es un Ayanamsa occidental del de Fagan Bradley, que nuevamente aparece en la tabla con 25 grados y 5 minutos de arco. Vemos también otro caso que este también está simplemente mencionado porque es uno que utilizan algunos sideralistas, que es el de Aldebarán 15 Tauri, ¿no?, que sitúa como estrella, ¿no?, para anclar el zodiaco Aldebarán, ¿no?, el ojo de Tauro, de la constelación. 25 grados 06 minutos de arco, muy parecido, muy cercano al de Fagan. Y el Ayanamsa babilónico, se supone que este es el que utilizaban los primitivos astrólogos en Babilonia, la cuna de la astrología, que sería de 25 grados y 08 minutos de arco. Hay mucha variedad. Estos son solamente algunos. Si los pusiera todos, casi no cabrían en la pantalla. Por lo tanto, aquí hay un asunto. Para poder determinar cuándo va a comenzar la era de Acuario, vamos a tener que elegir una Yanamsa. Y no va a dar entonces lo mismo, porque distintos Ayanamsas arrojan distintos resultados, distintas fechas para el cálculo. Si tomamos Fagan Bradley, bueno, vamos a obtener una fecha. Si tomamos Lahiri, otra. Y vamos a usar justamente estos dos ejemplos porque para la astrología occidental, el Ayanamsa más empleado es el de Fagan Bradley, y para la astrología védica de la India, ya lo decíamos, el más común es el de Lahiri. Antes de llegar a revelarles la fecha, les muestro esto. En este libro del autor tradicionalista Jean Fauré, se llama el libro El ciclo de la humanidad adámica, introducción al estudio de la ciclología tradicional y al fin de los tiempos, se intentó establecer una correspondencia, una correlación entre las eras zodiacales y las cuatro edades de tiempo que aparecen tanto en la ciclología de Hesíodo, en Grecia, como en la ciclología hindú de los Puranas, ¿no?, los famosos cuatro yugas. Nosotros tenemos entonces la edad de oro, la de plata, la de bronce y finalmente la de hierro. Y estaríamos en la de hierro, que los hindúes llaman el Kali Yuga. Si vemos, la secuencia es de 4, 3, 2, 1 la proporción, siguiendo lo que señalan justamente los Puranas védicos, es decir, la edad de oro es la que tiene mayor extensión con respecto a las otras que van perdiendo, digamos, una cuarta parte, un 25% menos a medida que progresan o que avanzan. Entonces, en la era de oro cabrían desde la primera era de Leo, la del Sol, ¿no?, la del metal dorado, cabrían entonces 12.
eras zodiacales completas, o sea, un año platónico entero. En la era de plata cabrían ahora solo 9 eras zodiacales. En la era de bronce cabrían 6. Vamos perdiendo siempre una cuarta parte. Y finalmente, en la era de hierro actual, solamente 3. Y según el esquema que establece Jean Fauré, estaríamos en la última parte de la era de hierro, obviamente en la era de Piscis, como decíamos. Y luego vendría la era de Acuario, al final de este ciclo zodiacal. Pero de acuerdo a eso, tendríamos que, comenzando la era de Acuario, retornaría cíclicamente la era de Oro. Aquí me parece hay un error de Jean Fauré, una cierta ingenuidad, porque se mezcla una ciclología tradicional con una idea que en realidad proviene de la New Age, porque no existe ninguna fuente astrológica clásica que relacione la era de Acuario con una era dorada, con un retorno al paraíso terrenal. Esa cosa que está en los mitos, ¿no? En los mitos clásicos de Hesíodo o en las narraciones también míticas del hinduismo, en los Puranas, pues la verdad no tiene mucho sustento, ¿no? No hay un vínculo astrológico ni en la astrología occidental ni en la oriental entre la era de Acuario y la era de Oro, o el retorno a la era dorada. Y por lo tanto hay que ser cuidadoso porque muchas veces autores que no entienden muy bien de astrología hacen ciclología, pero mezclan cosas que son de fuente tradicional con otras que son francamente mercadotecnia de la nueva era, influidos por libros como el que mostré al principio, ¿no? El de Marilyn Ferguson y todo lo que se derivó como cultura pop de esas ideas. Entonces, lo que viene es la nueva era o más Kali Yuga. Si revisamos las fuentes tradicionales respecto a qué es lo que se señala de la era de Acuario, no es nada muy positivo, porque es el predominio de la técnica, ¿no? Y el desorden materialista de una ciencia de carácter escéptico, ateo, a ratos medio luciferino, ¿no? Por sobre los valores religiosos propios de la era anterior, la de Piscis, ¿no? Hay una supresión del misticismo y de la espiritualidad que es propia de lo pisciano y un fuerte énfasis en el elemento político tecnológico revolucionario de lo acuariano. Por lo tanto, retorno de la era de oro en Acuario, por ningún lado. Es más bien una continuación y una profundización del Kali Yuga, de la era del hierro, de la edad oscura, y entonces este esquema que intenta realizar Jean Fauré está equivocado, hay que decirlo, porque no tiene ningún fundamento astrológico. Vemos en esta ilustración ahora el desplazamiento del punto vernal contra el fondo de las estrellas fijas en distintos periodos históricos. El punto rojo al centro es el cero de Aries tropical, punto vernal, donde se produce el equinoccio de primavera boreal o el equinoccio de otoño austral. Fijémonos que en el 1500 antes de Cristo se encuentra aquí entre las estrellas de la constelación de Aries a la derecha y las de Tauro, un poco más abajo a la izquierda. Avanzamos 1000 años. Estamos en el año 500 antes de Cristo y tenemos el punto vernal que se ha movido y ahora está a la altura de la constelación de Aries, no sobre ella, pero a la altura de la constelación de Aries. Y poco a poco se va acercando más a la constelación de Piscis. Fijémonos entonces que el movimiento, a medida que avanza el tiempo, es retrógrado. El punto vernal retrocede en el orden de las constelaciones y también de los signos siderales. Avanzamos más en el tiempo y ya estamos en la Edad Media, año 1000 después de Cristo, y el punto vernal ya se ha movido decididamente dentro de la constelación de Piscis. Sigue retrogradando. Y ya miramos al futuro en la cuarta lámina, 2500 después de Cristo, el punto vernal ya está prácticamente
abandonando la constelación de Piscis y entrando de lleno en la de Acuario. Este es el famoso desplazamiento del punto vernal contra el fondo de las estrellas fijas, producido por la precesión de los equinoccios. Bien, la era de Acuario. Para que se produzca o se inicie esta era, el Ayanamsa, cualquiera que usemos, debe llegar exactamente a un valor de 30 grados exacto. Allí, el punto vernal tropical llega al límite exacto entre los 0 grados de Piscis y los 29 grados 59 minutos y 59 segundos de Acuario. Nuevamente recordemos que esto es así porque el punto vernal siempre retrograda, va retrocediendo, ¿no? Por eso estábamos en el periodo antiguo, en, en la llamada era de Aries. Pasamos después a la era de Piscis, en la que estamos hoy, y llegaremos a la era de Acuario más adelante para luego seguir por la era de Capricornio, la de Sagitario, la de Escorpio y así sucesivamente. Vamos al revés del orden de los signos zodiacales. Entonces necesitamos una diferencia entre zodíaco tropical y sideral, entre punto vernal y cero de Aries sideral de 30 grados 0 minutos 0 segundos. Y veíamos que no tenemos esa diferencia todavía. Teníamos una de 25 grados 05 minutos de arco. Faltan casi 5 grados. Y entonces, atendiendo a esa diferencia actual y a cuánto tiempo falta en el cálculo para llegar a una Yanamsa de diferencia exacto de 30 grados, ¿cuándo va a ocurrir realmente la era de Acuario? Por Ayanamsa de Fagan Bradley, el cálculo lo hice yo mismo, corresponde al 14 de junio del 2376. Imagínense, faltan 251 años, si no me equivoco. Perdón, 351 años, ahí sí. Faltan 351 años. Y por Ayanamsa de Lahiri, la que yo soy en la India, la fecha sería el 16 de junio del 2439. También faltan entonces más de 4 siglos en este otro cálculo. ¿Cuán acelerados, cuán abruptos, cuán adelantados son aquellos que desde hace ya décadas publican, difunden, anuncian la era de Acuario, que ya estaría aquí, ya comenzó? La verdad es que desde el punto de vista astrológico, desde el cálculo matemático correcto con el Ayanamsa de Fagan Bradley o de Lahiri, o cualquiera de los otros que mostré en las tablas, faltan más de 3 siglos. En algunos casos, más de 4 siglos. Las eras zodiacales, en todo caso, son una preocupación moderna. No hay antecedentes de su mención explícita antes de 1870. Astrólogos de primer orden, en la época medieval temprana, como Abu Mashar, mencionan el año platónico, pero no se preocupan ellos de sus 12 eras. Es decir, conocen perfectamente el fenómeno de la precesión y la sucesión del tiempo en ese gran ciclo de 25.920 años, pero no lo subdividen en 12 eras de 2160 cada uno. Eso aparece más bien con la nueva astrología moderna a fines del siglo XIX. En cambio, los astrólogos de arraigo tradicional trabajamos con otros ciclos, los ciclos tradicionales. Vamos a mencionar algunos de ellos, los más relevantes. No voy a poder profundizar en ninguno de ellos por una cuestión de tiempo, pero al menos los voy a nombrar y dar alguna referencia general. Primero, el ciclo grandote, el general, se llama Quisma, ¿no? Y en total dura 360.000 años. Se produce por un desplazamiento a lo largo del ecuador celeste de 1 grado
cada 1000 años terrestres. Larguísimo, ¿no? Mucho más allá de lo que podemos concebir como humanidad. Pensemos que, por ejemplo, nuestra especie, el Homo sapiens, tiene, desde que apareció en la Tierra, entre 200.000 a 250.000 años como máximo. Es decir, ni siquiera tiene un quisma todavía completo. Así que es un ciclo muy abstracto, nos queda muy lejos, ¿no? Pero hay ciclos más cortos y de mayor relevancia para la astrología mundana, para la astrología de los grandes ciclos globales. Por ejemplo, el Intihat, que es un milenio, un periodo de 1000 años. El Fardarat, que son periodos variables según planeta, es decir, hay un Fardarat mundano para Saturno, otro para Júpiter, otro para Marte y así sucesivamente. Duran algunos siglos, ¿no? Pero son variables y se van alternando, ¿no? Por distintos sistemas de cronocratoría, de regencias temporales de un planeta. Cierta cantidad de décadas y siglos los rige un planeta y después le toca a otro. Y como cada periodo es variable, entonces se produce una secuencia de regencias temporales, ¿no? Que es más o menos irregular, continua, pero irregular. Después tenemos el Daur, que es un gran ciclo de 84 periodos de 360 años cada uno, sucesivos, y que están regidos por un planeta y por un signo zodiacal en combinación, ¿no? En dupla. Este Dahur es bien importante porque junto con el fenómeno de la gran conjunción que ocurrió el 21 de diciembre del 2020, ¿no? Y que produjo entonces el famoso cambio de triplicidad de signos de tierra a los de aire, que aquí me imagino la mayoría conoce, pero yo he hablado de esto, lo he dado a conocer en distintas instancias y ponencias. Bueno, junto con ese ciclo, coincidió que el 2020 también cambiamos de Dahor y iniciamos un nuevo periodo de 360 grados. Estábamos en un Dahor de luna, luna en Leo y pasamos a un nuevo Dahor ahora de Saturno en Virgo. Y ese cambio es muy importante porque implica la inauguración de un largo periodo de más de 3 siglos de neofeudalismo, o más bien diríamos de tecnofeudalismo, ¿no? Dependencia de grandes corporaciones y empresas científico-tecnológicas, digitales, de robótica, de ingeniería genética, de inteligencia artificial y todo lo que se va a ir desarrollando y acelerando a lo largo de los siguientes 360 años y de los cuales vamos a ser dependientes como si, en el fondo, fuésemos nuevamente peones, ¿m? Gente que trabaja para esas compañías, ¿no? Siendo exprimida como un limón. Ya lo estamos viviendo, ya estamos dentro de un tecnofeudalismo, porque esas grandes corporaciones tecnológicas, sobre todo las redes sociales, utilizan nuestros datos personales, los clics que hacemos, ¿no? Los likes, las viralizaciones, para entrenar a las inteligencias artificiales y venden luego nuestra información, el famoso Big Data, ¿no? Y las estadísticas para generar neuromarketing, para luego revendernos productos y servicios que están diseñados especialmente con publicidad para tentarnos y hacernos caer en lo que aparentemente nos gusta según las cosas que vamos viendo en internet, los clics que vamos haciendo, los contenidos que viralizamos. Estamos al servicio de las compañías, ¿no? Estamos siendo manipulados por las grandes corporaciones sin darnos cuenta. Eso es tecnofeudalismo. Eso es lo que inicia el nuevo Daur de Saturno en Virgo. Lo mismo que bajo ese nuevo periodo se produce ahora, además, un problema con el tema de la comida y la agricultura. La horticultura, que va a ir sufriendo mucho, va a haber escasez de alimento, ya lo estamos viendo porque aumenta el precio, ¿no? De la comida. Hay una inflación de precios a nivel global de alimentos fundamentales. Miren lo que está pasando hoy día con la escasez y el precio del arroz, por ejemplo, en Japón, que es una barbaridad, con los huevos en Estados Unidos, pero con un montón de productos alimenticios básicos, ¿no? El precio del pan en Occidente sigue inflándose, producto de la escasez, escasez que se produce justamente por cambios climáticos. Esto independientemente de todo el tema de la calentología, ¿no? Y de estos exabruptos, a ratos un poco paranoicos,
respecto al tema del calentamiento global. El clima siempre ha cambiado, esto lo saben todos los estudiosos del clima, en la historia geológica del planeta, pero nos toca ahora uno de estos cambios, sea antropogénico o no, no me meto en eso, pero estamos en eso y este cambio de valores climáticos está generando entonces dificultades para la agricultura, escasez de alimentos y por lo tanto, bueno, vamos a ir viendo cómo eso empeora a lo largo de los próximos 3 siglos y medio. Y finalmente tenemos el último de estos ciclos tradicionales, por mencionar algunos, que es el de las grandes conjunciones que ocurren cada 20 años, ¿no? Es la conjunción de Júpiter y Saturno, que marca entonces estos ciclos de 2 décadas que son muy importantes y como ya lo dije, acabamos de tener uno de esos cambios con la gran conjunción en el grado cero de Acuario el 21 de diciembre del 2020 pasado. Y hemos visto cómo se han generado estas verdaderas revueltas y revoluciones a lo largo del mundo, sobre todo en Occidente, y un cambio del hegemón político, ¿no? Del poder político y económico desde el imperio norteamericano, desde Estados Unidos, al nuevo imperio del centro, a Zhongguo, ¿no? A China. Pues bien, estos son algunos de los ciclos tradicionales que se utilizan. Esto no quiere decir que un astrólogo tradicional no pueda emplear también las eras zodiacales como parte del trabajo de la medición y de la interpretación cualitativa de los grandes ciclos del tiempo cósmico. Se puede hacer, no hay problema, puesto que igual el año platónico y su gran ciclo ya se conocía desde la antigüedad, desde al menos el siglo segundo antes de Cristo, y por lo tanto puede ser incorporado, pero recordando que en realidad es un cálculo y un tipo de datación del tiempo astrológico que proviene de 1870, no antes. Cierro entonces con esto la presentación del día de hoy. Espero haber podido aclarar este tema que ha generado mucha controversia a veces. Definitivamente no estamos en la era de Acuario, hay que tener bastante paciencia. Más de 3 siglos por delante nos aguardan de era de Piscis todavía, pero en todo caso no hay ninguna era dorada que esperar con la llegada de Acuario, no al menos si consideramos las fuentes astrológicas tradicionales y no, obviamente, la mercadotecnia New Age. Muchísimas gracias a todos los oyentes y asistentes al Congreso Ibérico, a los organizadores nuevamente, y espero nos podamos ver más adelante en alguna otra instancia. Cuídense muchísimo, que disfruten este Congreso y que la luz de una buena estrella los bendiga.